y siempre va a dar la garantía ante todo caso. En este caso, da la tranquilidad a nuestros vecinos, a la comuna, de que vamos a respetar el debido derecho, Estado, en el cuidado de la denunciante y también en la presunción de inocencia del denunciante. Por lo tanto, hoy el llamado va a tener una tranquilidad a todos nuestros vecinos. El municipio sigue con sus funciones y en ese afán de todos los días las puertas van a estar abiertas siempre para tener nuestro servicio. Bien, de esta manera entonces la Fiscalía confirma la investigación al alcalde de Temuco, Roberto Neira, por esta denuncia de violación y como comentábamos, la presunta víctima denunció el hecho como un abuso sexual, pero tras su declaración se termina modificando esa tipificación y por eso es que ya se habla directamente de una investigación por violación. Así es, denuncia recibida el 23 de noviembre por estos hechos que corresponden al año 2021. 3 de la tarde con 30 minutos. Con esta información cerramos el noticiero. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Vamos a saludar a Karina Álvarez, que está en Contigo en Directo. ¿Cómo estás, Karina? Hola, Karina. ¿Cómo están? Bien, estamos listos y dispuestos para empezar una tarde llena de información. Vamos a estar hablando sobre el desbaratamiento de una célula del Tren de Aragua que operaba acá en Santiago y a solo cuadras del Palacio de la Moneda. Eso es lo más increíble, además con trata de personas de por medio, con personas que estaban obligadas a entregar una cierta cantidad de dinero mensual a esta organización. Eso y mucho más a continuación esta tarde aquí en Contigo en Directo para que se queden junto a nosotros. Excelente. Programa. Chao, Karina. Vaya bien. Chao. Top Chef VIP, el programa de cocina más exigente del mundo, presenta Contigo en Directo. ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos, bienvenidas y bienvenidos a Contigo en Directo. Vamos a comenzar desde la comuna de La Florida con Pablo Yutronich, que nos va a contar sobre la compleja situación que está viviendo un grupo de vecinos en esa comuna. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás? Sí, lamentablemente es una noticia, son hechos, son situaciones que ya se vienen repitiendo en el último tiempo y que tiene que ver con los delitos que afectan a distintos sectores de la región metropolitana. Estamos en la comuna de La Florida, específicamente en el sector de Punta Arenas, en un condominio de edificios donde los vecinos, se contactaron con nosotros a través del chat de denuncia del programa para dar a conocer justamente una serie de delitos, de portonazo, víctimas de adultos mayores. La verdad que nadie se salva, pero no quiero contar yo esta situación, sino que quiero conversar con Patricio, con Daniela, para que nos puedan contar ustedes en primera versión de lo que ha pasado acá. Tú, Daniela, y parto contigo, tú sufriste un hecho tremendamente violento la semana pasada, un intento de portonazo. Si nos puedes contar un poco cómo fue esa situación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Efectivamente, el día jueves de la noche, a eso de 5 para las 12 de la noche, me pasan a dejar acá mi domicilio cuando un auto se nos cruza, un auto gris, y nos intenta hacer una encerrona. Se bajaron 4 tipos del vehículo que venían evidentemente armados. 2 abordan al chofer, que es mi amiga, y 2 me abordan por el lado donde estoy yo de copiloto. Fue todo muy rápido, la verdad, y yo salgo corriendo rápidamente, me aborda uno de los tipos, caigo al suelo, forcejeamos, porque la reacción, la verdad, es que es de intentar defenderse. ¿Ellos estaban armados? Sí, ellos estaban armados, eso es lo que se veía evidentemente, con mucha fuerza, en verdad. Y nada, yo cuando me percato y me doy cuenta que estaba armado, le termino entregando la cartera, me corta la cadena, y en eso es uno de las personas que se ve en el video corriendo por el lado del vehículo. Y junto con ellos estaban forcejeando con mi amiga, que lo único que querían era quitarle el auto, y por esas cosas de la vida, más el ruido que hicieron los vecinos, porque aquí los vecinos ya hartos, ¿verdad?, de la delincuencia, tiraron botellas, sillas. Desde los balcones empezaron a tirar. Exactamente, desde los balcones, mucho grito, mucho ruido. Inclusive habían trabajadores en la esquina que estaban demarcando el paso peatonal y ellos también se metieron junto con su herramienta a tirar palos, etcétera. Y eso creo yo que ayudó un poco a que no pudieran llevarse el vehículo, pero yo creo que fue una cosa de suerte. O sea, uno lo ve hoy en día en la noticia y a otros les pasan otras situaciones.